Hola, buenas noches. Arrancamos 2025 señalando que Bolivia vive una crisis en cascada dentro del sector energético nacional. Esto fundamentalmente porque no han disminuido las disrupciones en materia de abastecimiento de diésel y gasolina y se observa una baja capacidad institucional y una escasa gobernanza energética que no solo estaría complejizando el sector de acuerdo al criterio de algunos analistas, sino complejizando también al conjunto de la economía nacional. Para conversar este tema sin duda importante, hemos invitado a dos expertos que los vamos a presentar luego de este corte comercial. Cree una alianza con nuestra gente. El cuchi, madera símbolo de fortaleza, persistencia y estabilidad, es el emblema con el que queremos celebrar esta alianza humana que tenemos con vos. En la década del 60, nuestra cooperativa rural de electrificación nació con una visión clara: llevar progreso y desarrollo a Santa Cruz. Ante las carencias de nuestro pueblo, con menos de 10.000 asociados, comenzamos a cambiar la historia. Dejamos atrás los mecheros y llevamos luz 24 horas al día a los hogares cruceños, cambiando para siempre el destino de nuestra tierra. Hoy estamos en cada rincón del departamento, acompañando tus desafíos diarios, en la casa, en el taller, en tus emprendimientos, en tus exámenes, en tus luchas médicas, en el crecimiento de tu familia y en tus éxitos. Nuestra cooperativa sigue adelante. No paramos en nuestro propósito de ampliar la frontera eléctrica. Estamos comprometidos con tu progreso y seguiremos trabajando para iluminar el camino hacia un futuro mejor. Van 62 años de historia, 62 años de progreso, 62 años con vos. Gracias por ser parte de nuestra familia, por defender este patrimonio cruceño. Sigamos brillando juntos. CRE, 62 años iluminando el desarrollo de Santa Cruz. Energy is life. We all need it, and it's a source of progress. So today, to contribute to the sustainable development of the planet facing the climate challenge, we are moving forward, together, towards new energies. Energy is reinventing itself, and this energy journey is ours. Our ambition is to be a world-class player in the energy transition. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Hay cosas que te ayudan a descubrir tu mejor versión. Un espacio diseñado como a ti te gusta es una de ellas. Manejar una SUV con diseño moderno y dinámico, también. Tener con quien compartirlo todo es otra de esas cosas que suman. Igual que manejar una SUV con el confort que mereces. Hacer del mundo un lugar más sustentable te ayuda a encontrar tu mejor versión. Como manejar una SUV híbrida y silenciosa. Nuevo Corolla Cross. Muévete a tu mejor versión. Nuestros invitados son el doctor Francesco Zarati, vinculado permanentemente al análisis del sector energético en general, y Raúl Velázquez de Fundación Jubileo, más dirigido al análisis del sector de los hidrocarburos. Vamos a centrar el análisis de este coloquio en tres temas fundamentales. Uno de ellos, y el primero, es si Bolivia vive una crisis en cascada precisamente en el sector energético. Dos, cuál la estrategia para superar los grandes desafíos existentes en el sector en el corto, mediano y largo plazo, y si debemos continuar apuntalando los combustibles fósiles o transar definitivamente con las renovables. Tres, cómo se debería incrementar y o mejorar la seguridad y la eficiencia energética nacional ante evidentes cambios de gobierno. Estamos transitando en una época preelectoral.
choques geopolíticos, cambio climático y eventos extremos. Estos son los 3 temas que vamos a desarrollar con nuestros invitados y le vamos a pedir al doctor Zarate que empiece con el primer tema, por favor. ¿Cuál es, o si vive Bolivia, una crisis en el sector, una crisis en cascada en el sector energético nacional? Doctor Zarate, por favor. Gracias, Vesna. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Entiendo que la pregunta tiene su énfasis en crisis en cascada, porque nadie pone en duda que estamos en una crisis en el sector energético. Y esta crisis se debe a causas que vienen del pasado reciente, por lo menos 18, 19 años, y que se refieren en especial a 2 causas. La primera es la incompetencia de los responsables del sector y la segunda, la camisa de fuerza de las normas que se han aprobado a partir de la nueva ley de hidrocarburos y de la Constitución Política del Estado. Un ejemplo de la incompetencia, para ver de qué hablamos, es la planta de amoníaco y urea. Hoy sufrimos un enésimo paro no programado por un desperfecto, parece de una de los calderos, pero todo desde un comienzo ha sido una muestra de incompetencia. Y si hablamos de las normas, ya he mencionado la ley de hidrocarburos en ciertos aspectos que particularmente han obstaculizado todo lo que es la política de exploración y de hacer intervenir el capital privado, el capital de riesgo en un negocio que de riesgo tiene mucho, como el negocio de los hidrocarburos. Y de ahí sufrimos hoy el rezago exploratorio. Pero yendo a la crisis en cascada, ¿por qué es en cascada? Es en cascada porque tenemos una crisis que se va agravando día tras día. Esta crisis tiene 2 caras. La cara financiera, que se debe a la falta de divisas del país y que impide de alguna manera suministrar los carburantes y invertir en exploración como se debería, ¿no? Todo eso tiene que ver con el mal uso que los gobiernos del MAS han hecho de los ingresos extraordinarios y obviamente es empeorado por el tema del subsidio. Pero tenemos también la otra cara, que es la crisis energética del sector hidrocarburo. La caída imparable de la producción ha provocado una escasez de producción nacional de carburantes, diésel y gasolina. Y cada vez en cascada, ¿no?, necesitamos importar más de esto. Entonces, la obligación de importar combustibles fósiles más la falta de divisa hace que realmente la crisis entre en un círculo vicioso que va hacia una catástrofe, a mi criterio. Si me pregunta qué puede pasar en el 2025, yo creo que solo puede empeorar. Raúl, por favor, con la primera pregunta. Gracias, Vesna, un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Con Francesco también es un privilegio siempre podernos encontrar en virtual o en vivo. Yo coincido con Francesco, el sector sin duda vive una crisis energética, eso es innegable. El país se está enfrentando a una crisis energética ya desde hace un tiempo atrás, y coincido con los dos orígenes de esta crisis que subraya Francesco. Primeramente, una mala gestión sectorial. Ha habido una mala gestión sectorial, se ha politizado el sector hidrocarburos, se ha politizado tanto yacimientos como el ENDE, han respondido más a intereses políticos que a un perfil más bien técnico que se esperaba de estas instituciones. Pero además de eso, Vesna, ha habido una mala política energética en Bolivia. Lamentablemente, desde inicios de este siglo XXI, yo incluso iría un poco antes de la 3058 de la ley de hidrocarburos, desde lo que fue la llamada guerra del gas y todos los movimientos sociales del 2003, 2002, que pedían más renta, ¿no? Lo que se pedía más renta, y se hablaba de que Bolivia tenía tanto gas, ¿no?, que confundimos lo que es la política energética con la política hidrocarburífera, ¿no? El país limitó la política energética
concentrándola principalmente en la política hidrocarburífera y la política hidrocarburífera en la política del gas, ¿no? Descuidando el resto de los hidrocarburos. Entonces, hoy en día estamos viendo estas consecuencias en términos de crisis, pero además de ello, esta confusión entre política energética y política hidrocarburífera nos ha también generado una alta dependencia al sector hidrocarburos, ¿no? El 92% de la producción de energía primaria en Bolivia es de fuente fósil, principalmente gas natural, petróleo y condensados. El 73% de la energía secundaria que se ofrece en el país es también de fuente fósil. Y si le sumamos el sector eléctrico, que la mayor parte de la electricidad también proviene de hidrocarburos, estamos hablando de un 84-83% de la oferta de energía secundaria que también se genera a partir del sector hidrocarburos. Pero creo yo que lo más complejo es que el 81% de la energía que se consume en Bolivia es de fuente fósil, principalmente diésel, gas natural y gasolina. Entonces, esto ha generado una altísima dependencia al sector hidrocarburos que hace muy difícil poder cambiar en el corto plazo, incluso en el mediano plazo en algunos casos, y en eso estamos enfrascados hoy en día. Pero, como bien señalaba Francesco, además, esto no es solamente una crisis energética que se deriva de toda esta altísima dependencia, sino que también hay una alta dependencia económica y fiscal al sector hidrocarburos. Económica porque las exportaciones de gas generaban divisas, ¿no? Y desde el 2015, que empieza a caer la producción de hidrocarburos, de gas natural, además, vemos que el país va recibiendo cada vez menos divisas, ¿no? Y estamos en el problema de falta de divisas que tenemos actualmente. Y también genera un problema fiscal, porque el país, cuando exporta menos, recibe menos regalía y menos IDH, que impacta directamente en los presupuestos tanto del nivel central como de los niveles subnacionales. Entonces, estamos en un serio problema, tanto energético como económico fiscal, por el sector hidrocarburos en particular. Y ahí yo quiero también finalizar, Vesna, subrayando que la caída del sector hidrocarburos no es de hoy. No es que de pronto el 2024 cayó el gas y cayó la producción de hidrocarburos líquidos, sino que viene cayendo desde el 2014, ¿no es cierto? Y varios analistas, Francesco, uno de los primeros, Álvaro Ríos, Mauricio Medinaceli, Susana Anaya, varios analistas lo veníamos advirtiendo desde hace muchos años atrás, y lamentablemente no encontramos eco ni apertura al diálogo y al debate con el sector público, sino más bien descalificación. Y hoy en día estamos viendo las consecuencias. Gracias, doctor Zarate, gracias, Raúl. Pasamos ahora a la segunda pregunta. ¿Cuál la estrategia para superar los grandes desafíos existentes en el sector en el corto, mediano y largo plazo? Y si debemos continuar apuntalando los combustibles fósiles o transar definitivamente hacia las renovables. Raúl acaba de señalar que en realidad la transición hacia las renovables no es un tema simple, es un tema que probablemente va a tomar mucho tiempo, pero nos gustaría que en esta segunda pregunta puedan tomarse el tiempo para desarrollar un poco más esta situación. Doctor Zarate, por favor. Bueno, gracias. Continuando un poco en la línea de razonamiento, yo diría que hay una estrategia del gobierno y otra que el país necesita, y las dos no coinciden. La estrategia del gobierno es básicamente de corto alcance, es decir, es una estrategia de bomberos, de apagar los incendios que ellos mismos han causado. Ellos son los responsables de la crisis energética y de la crisis financiera, y entonces tratan, como sea, de arreglar ese problema de manera inmediata, a través básicamente de parches. Esos parches que son, yo los he definido siempre como los biocombustibles, son parches caros, más caros que la gasolina que importamos. Son insostenibles porque no pueden crecer indefinidamente, dependen del suelo, del territorio que se pueda sembrar e incluso quitando alimentos, ¿no?, que pueden servir para animales o para humanos. Insostenible entonces, y además dañinos para el ambiente, porque a medida que uno incrementa los cultivos necesita más fertilizantes, más pesticidas y una serie de cosas, y más diésel también, más combustible. Dañinos también, y lo estamos viviendo estos días, para los motores.
Con Raúl hace tiempo hemos denunciado que la mezcla con alcohol en motores tradicionales que no están preparados para eso puede provocar daño. A mí me asombra el silencio de la Cámara de Automotores, por ejemplo. Yo no sé qué harán cuando la gente empiece a reclamar dentro de sus garantías. Dan garantía de 3 años, de 5 años, pero aparece un problema, se harán cargo. No se van a hacer cargo desde la fábrica porque la fábrica dice claramente que no se puede mezclar más del 7-10%, como es en los países industrializados. Pero aquí se está poniendo 12, diciendo que es poco, y tal vez se está poniendo más, como han denunciado algunos mecánicos. Ese es un problema que viene desde el momento en que se ha mezclado la gasolina con el alcohol, y es un problema que la población tiene que reclamar para que no siga pagando el usuario todos estos daños. El error fundamental que yo encuentro en la política del gobierno, en la estrategia del gobierno, es que quiere mantener a toda costa la oferta, cuando lo que se trata es disminuir la demanda. ¿Cómo se mantiene la oferta? Poniendo biocombustible, siguiendo endeudándose siempre más para importar carburantes. Esta oferta ni siquiera es constitucionalmente correcta, porque esta clase de servicios, la energía tiene que ser continua, no intermitente. Lo que vemos en los surtidores son colas intermitentes. La gente ya no hace colas si no hay gasolinas. Cuando se entera que ha llegado a la cisterna, recién se hacen colas kilométricas. Eso lo he visto en el campo y se ve ya en la ciudad. Si uno no ve colas, seguramente ya no hay gasolina. Y se ve cola, entonces ha llegado a la cisterna, es el momento. No es correcto hacer eso, es ilegal, es anticonstitucional, ¿verdad? El subsidio no explica, evidentemente, este desfase entre oferta y demanda, pero contribuye a la escasez de combustible a través del contrabando y de los precios que son muy bajos. ¿Qué es que necesita el país? ¿Cuál es la política que necesita el país? Yo creo que hay alternativa que el gobierno no quiere considerar. A corto plazo, por ejemplo, hay todavía suficiente gas para impulsar las transformaciones de gasolina a GNV. Cada metro cúbico de gas que usa un vehículo es 1 litro de gasolina ahorrado, y por tanto, de alguna manera, es una solución, algo que ayuda a disminuir los compromisos de divisas y de importaciones. Y además disminuye el subsidio, porque el gas, aunque tenga un subsidio, no se vende a precio internacional, pero es mucho menos de lo que es el subsidio de la gasolina. Y para terminar, hay también una política a mediano y largo plazo que ya deberíamos haber empezado hace 10 años, como decía Raúl, que es la transición energética. Transición energética que el gobierno entiende simplemente hacer algunas plantitas de solar, no dentro de un plan que significa abrir el mercado de la electricidad al sector privado con condiciones adecuadas, tener infraestructura de recarga, tener electromovilidad, tener sobre todo un plan financiero para reciclar los autos a gasolina, porque si yo cambio de mi auto a gasolina al auto eléctrico, me pregunto qué hago con el auto a gasolina. Si va a seguir circulando, no hemos resuelto ningún problema. Es decir, hay una política de transición energética que no es de corto alcance, es de largo alcance, y que implica de alguna manera consensos nacionales, políticas de Estado que absolutamente no vemos en este momento. Vemos simplemente soluciones, parches parciales, tanto para salir del lío. Bien, doctor Zarate, antes de pasar a Raúl, a mí me gustaría hacer una precisión que me parece conceptualmente importante, que es que cuando hablamos de políticas de Estado tendemos a pensar que estamos hablando necesariamente de un Estado socialista,
cuando en realidad el Estado es un sistema de organización que tienen todos los países que son administrados por un gobierno, por un sistema de gobierno determinado, ¿no? Entonces, y cuando estamos hablando entonces de políticas de Estado, estamos hablando de una norma organizacional principalmente, que es lo que yo quiero dejar en claro en este tema, que es donde ustedes han tocado precisamente la necesidad de tener políticas de Estado en el sector energético. Por favor, doctor Zarate. Sí, totalmente de acuerdo. Un ejemplo fuera del sector sería una política de Estado hacia el narcotráfico. Yo creo que cualquiera que sea el gobierno tiene que luchar contra el narcotráfico, tiene que erradicar los cultivos de cocas excedente, tiene que hacer cumplir las leyes que hay. Y eso independientemente si es un gobierno liberal o socialista. Cuando se habla de políticas de Estado, significa políticas que no cambian al cambiar el gobierno. Son las políticas de educación, pueden ser las políticas energéticas, pueden ser las políticas de represión al crimen organizado. Gracias, doctor Zarate. Raúl, ¿estás de acuerdo con esta definición sobre políticas de Estado? Sí, Vesna, sin duda. Yo creo que una de las pocas políticas de Estado que hemos tenido en hidrocarburos en Bolivia y que nos ha dado grandes alegrías ha sido el contrato de exportación de gas natural al Brasil, ¿no? Ha sido una política que ha empezado en los 70s, ha sido incluso en gobiernos dictatoriales en los dos países, y ha sido sostenida y mantenida y ha sido perseverante todos los gobiernos que han venido hasta que se ha logrado la firma del contrato de exportación el año 1996. Esa es, por ejemplo, una política de Estado que, como bien dice Francesco, no ha cambiado a pesar de que ha habido cambios de gobiernos y de ideologías incluso en el camino, ¿no? Entonces, sin duda lo que el país requiere es de una nueva política de Estado para el sector de hidrocarburos. Lamentablemente lo que hemos venido viendo en los últimos 18 años son políticas gubernamentales que responden a una ideología particular, específica, que ha sellado el desarrollo de la normativa en el sector de hidrocarburos, ¿no? Y no de una política de Estado, que es lo que se requiere. Desde nuestro punto de vista como Fundación Jubileo y lo que veníamos conversando es que es importantísimo cuando hablamos de transición energética considerar que Bolivia tiene una doble dependencia al sector hidrocarburos, una dependencia energética y una dependencia económico-fiscal, ¿no? Y probablemente esta dependencia económico-fiscal, como bien lo señaló Francesco, Francesco ha liderado, ¿no es cierto?, un equipo que ha trabajado una hoja de ruta para la transición energética, que es un documento excelente. Yo lo he leído hace un par de años, junto a la Universidad Católica han trabajado esta propuesta, que justamente considera estas dos vertientes, ¿no es cierto? Es decir, tienes un problema energético, sin duda, pero también está muy ligado y va muy acompañado de un problema económico-fiscal, que es el que hemos comentado hace un momento, ¿no? Las divisas que genera la exportación de gas natural, la regalía, el IDH, toda esa dependencia fiscal, que para que la entendamos un poquito, cerca del 35%, más de una tercera parte de los ingresos públicos del gobierno general, tanto a nivel central como subnacional, depende de la renta de hidrocarburos. Y hay casos críticos como Tarija. Si uno ve el presupuesto del gobierno departamental de Tarija, entre el gobierno departamental y el Gran Chaco, el 85% de sus ingresos dependen de regalía e IDH, ¿no? Entonces, claro, el impacto sobre estos territorios es altísimo cuando hablamos de ya sea transición o sea de caída de hidrocarburos, como está pasando hoy en día. Entonces es un elemento que sin duda lo tenemos que considerar. Yo creo que es importante distinguir entre el corto y el largo plazo, ¿no? En el corto plazo hay sin duda cosas que se tienen que realizar porque la gente viene haciendo filas, largas filas además, para cargar combustible actualmente, ¿no? Y eso no va a cambiar, Vesna, mientras no podamos solucionar por lo menos 4 problemas estructurales desde nuestro punto de vista. El primero es la subvención a los hidrocarburos. Mientras no se refocalice o elimine la subvención, te decía que hay que distinguir entre el corto y el largo plazo, ¿no? En el corto plazo es importante solucionar 4 problemas. El primero es la subvención a los hidrocarburos, que es una política de Estado, una política en realidad que está vigente en los últimos 20 años, ¿no es cierto? Y que responde además, creo yo, no solamente a una ideología política, sino a una presión social, ¿no? Que es un tema muy importante. Creo que es un buen momento para debatirlo con la gente. El segundo problema es la caída en la producción de hidrocarburos.
Mientras sigamos con la subvención, va a seguir sin duda cayendo la producción de los hidrocarburos. No hay los incentivos para atraer inversión en exploración con un barril del petróleo fijo, con un precio fijo en $27 con 11 centavos, ¿no? Hay una caída en la producción. Por otra parte, tenemos una falta de divisas para importación. Como no producimos lo que necesitamos, importamos, ¿no es cierto? Y para eso se requieren dólares y no hay divisas, ¿no? No hay suficientes divisas para la importación que se requiere. Y el cuarto es que hay un monopolio en la importación de combustibles. Si bien el gobierno en noviembre del año pasado sacó el decreto 5271 para promover, para permitir la libre importación por un año, no dio los resultados que se esperaban, ¿no? Prácticamente muy pocas empresas se animaron a importar y lo están haciendo para su propio proceso productivo. Se dieron cuenta de eso, probablemente algunas empresas lo advirtieron y en enero de este año sacaron el otro decreto, el 5313, que amplía el plazo para que ya no sea de un año, pero que puede ser hasta de 3 años en que las empresas puedan importar combustibles y comercializarlos en el mercado interno. Y como bien lo habíamos advertido también Francesco, nosotros también, eso no va a funcionar, ¿no? Es muy difícil que pueda funcionar porque sigues teniendo a una competencia al lado que es YPFB, que vende a precio subvencionado, ¿no? Entonces, tienes que seguir compitiendo con un vecino que está vendiendo lo mismo que tú, pero a precio subvencionado. O, además, ese vecino tiene mejores capacidades y condiciones de almacenamiento que cualquier empresa privada actualmente, porque estamos saliendo de 18 años de monopolio estatal de YPFB, ¿no? Entonces, la infraestructura de almacenaje, por ejemplo, para los privados no es la misma que para YPFB. Entonces, es muy poco probable que esto pueda solucionar. Creo que es parte de los parches, ¿no? que hacía referencia a Francesco, en lugar de atacar el problema de origen, ¿no? Y en el largo plazo, sin duda, lo que se tiene que hacer es una nueva política energética que considere la transición energética como uno de sus pilares fundamentales y desde donde se puedan desprender una ley de electricidad y una ley de hidrocarburos que permita una visión de largo plazo para solucionar estos problemas, porque es algo que no se va a poder solucionar de la noche a la mañana. Lamentablemente, como sociedad, estamos muy acostumbrados a la varita mágica, ¿no? Que venga una varita mágica y por un golpecito solucione todos los problemas. Lamentablemente, este es un tema de largo plazo, va a tomar muchas, quizás décadas en realidad en solucionarse por completo si hablamos de transición, pero hay que dar los primeros pasos y cambiar de política para poder avanzar. Gracias, doctor, gracias. Raúl, vámonos entonces ahora al último tema de nuestro coloquio. ¿Cómo se debería incrementar o mejorar la seguridad y la eficiencia energética nacional ante evidentes cambios de gobierno, choques geopolíticos, cambio climático y eventos extremos? Doctor Zarate, comenzamos nuevamente con usted. Sí, dejando de lado el tema de la política de Estado, que ya está claro, yo creo que la seguridad energética se obtiene dependiendo menos, ¿verdad?, de las importaciones, consumiendo más lo que tenemos. Y si no lo tenemos, o por lo menos no está accesible, tenemos que incentivar la exploración, atraer capitales de riesgo. Para eso sí se necesita un cambio de chip. Y creo que hasta el gobierno actual estaría dispuesto a cambiar este chip, pero tiene, como decíamos antes, esa camisa de fuerza de la ideología, de la Constitución y de las leyes. Por tanto, ahí sí se necesita un cambio que no es de corto plazo, de mediano plazo, para poder promover una mayor exploración de hidrocarburos, porque siempre vamos a necesitar hidrocarburos, independientemente de la otra seguridad que nos da la transición energética, porque si consumimos lo que producimos en el campo de la energía, estamos hablando de energía eléctrica que se puede obtener con nuestros ríos, con nuestras caídas, con solar, con eólica, con geotérmica, es decir, hay diferentes fuentes que tienen que ser desarrolladas. Por tanto, si queremos seguridad energética, tenemos que romper candados que nos han puesto de una manera un poco arbitraria, un poco hormonal, yo diría, al calor de un momento político y también incentivar, promover, acelerar, yo diría, la transición energética. Esto por lo que se refiere a seguridad. Otra cosa es la eficiencia energética.
Eficiencia energética en Bolivia hay mucho que avanzar. No hemos entrado todavía en la mentalidad de que somos un país pobre en energía y seguimos gastando energía como cuando éramos Arabia Saudita, ¿no? Entonces, el ahorro, por ejemplo, que vemos en países europeos, donde uno, si no está en un cuarto, apaga la luz, si nadie está viendo la televisión, la apaga. Aquí no. Aquí seguimos iluminando nuestros jardines sin necesidad de estar en el jardín por pura estética, por pura, qué sé yo, belleza o algo así, por un sentido equivocado. Además de eso, ha habido un ejemplo donde hemos avanzado mucho, que es con los focos ahorradores y con los LEDs. Ahí se ha demostrado que la iluminación puede volverse mucho más eficiente si es que se hacen cambios tecnológicos. Lo propio tenemos que hacer en el campo del transporte, tener coches ya no de los años 60, 70, que tragan gasolina como fuera, sino autos que responden a ciertas normas internacionales en cuanto a gasto de combustible. Y obviamente los autos eléctricos mejorarían bastante la eficiencia. Y un tema que yo quisiera tocar dentro de esto es que la seguridad energética viene también no solo como un discurso nacional, sino departamental. Vesna está en Santa Cruz y sabe que Santa Cruz depende fundamentalmente de las termoeléctricas para su energía. Termoeléctrica significa gas, pero estamos yendo en una época de menor producción de gas. Entonces, tenemos la disyuntiva o de tener que importar gas para poder mantener el nivel de consumo creciente, porque la economía en Santa Cruz crece, o bien buscar alternativa. Estas alternativas pueden ser energía eléctrica a través de centrales hidroeléctricas. Creo Rosita es el proyecto Estrellas que ha sido retrasado bastante, o mejorando la transmisión de electricidad, ¿verdad? Para poder traer de los departamentos como Santa Cruz y La Paz, que producen más energías hídricas. Cochabamba eólica, también Santa Cruz puede producir mucha eólica, y todo el occidente la energía solar. Es decir, Santa Cruz debe entender que es muy vulnerable desde el punto de vista energético y que necesita más que nunca de los demás departamentos para tener seguridad energética futura. Bueno, definitivamente creo que es importante y sostengo el hecho de que hay que diferenciar entre aquellas políticas de corto y largo plazo, ¿no? Hay que tener políticas para el corto plazo que en gran medida también van a dar vía para que se puedan implementar las de largo plazo, ¿no? Empezando por la subvención, ¿no? Si no modificamos la subvención, es muy difícil que podamos hablar de transición energética en Bolivia, porque finalmente mientras sigamos pagando un energético barato, vamos a seguir consumiendo ese energético barato, llámese gasolina, diésel o gas, ¿no? Entonces la subvención es un incentivo económico para que sigamos consumiendo fósil, y eso es algo que sin duda lo tenemos que modificar con miras hacia una transición energética. Y con ello creo que es importante el desarrollar una hoja de ruta clara que nos permita ver, para no poner en riesgo esa seguridad energética a la que hacía referencia a Francesco. Hoy en día el principal energético que se consume en Bolivia es diésel. 26% del consumo energético en Bolivia es diésel, ¿no? Y es el principal energético consumido. Por lo tanto, no lo puedes dejar de producir de golpe, porque si no tienes que importarlo, que es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? 85% del diésel consumido se importa. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Deberás firmar, por ejemplo, contratos de exploración de petróleo, pero ya no por 30 o 40 años, sino solamente por 10 o 15, mientras transitas a otro tipo de energías, ¿no es cierto? Entonces, esa hoja de ruta tiene que permitirnos establecer esos tiempos, esos plazos, qué energéticos fósiles sí y hasta cuándo. El gas probablemente es sin duda un combustible de transición desde nuestro punto de vista y puede ser utilizado y deberían firmarse contratos más bien de más largo plazo, en el caso de líquidos o de petróleo. En el caso del gas se puede hablar de contratos de 20 o 30 años, por ejemplo, mientras a la vez vas desarrollando proyectos hidroeléctricos
Creo yo que uno de los objetivos más realistas que debería tener Bolivia en los próximos 5 años es diversificar su matriz eléctrica. No, la matriz eléctrica hoy en día depende enormemente del gas natural. En octubre, que era un mes de calor, el 72%, ha habido días que el 72% de la generación eléctrica ha provenido de termoeléctrica. ¿No? Hay una dependencia enorme al gas natural, ¿no? Hoy en día eso ha bajado a 60 porque no estamos con mucho calor, Santa Cruz no está consumiendo mucho, probablemente aire acondicionado, pero sin duda hay una dependencia enorme al gas natural en el sector. Ese, por ejemplo, debería ser un objetivo de mediano plazo, ¿no? El diversificar por lo menos de mejor manera, balancear de mejor manera la matriz eléctrica. Y para ello está la hidroelectricidad, creo que es un potencial importante. Santa Cruz tiene sus parques eólicos, pero todavía muy chiquitos, ¿no? Se debería más bien profundizar en los parques eólicos en Santa Cruz, San Julián, El Dorado, Guarnes. Tienen mayor potencial todavía sobre el cual se puede avanzar. Entonces, eso es importante, creo yo. Adicionaría también que yo he escuchado mucho debate cuando hablamos de transición energética, surgen susceptibilidades, ¿no? Se piensa que estamos hablando de un cambio abrupto, de golpe, mañana cerramos válvulas y dejamos de producir hidrocarburos. No es así, no debería ser así, no es razonable que sea así. La transición va a durar entre 3 y 4 décadas probablemente, pero eso no quiere decir que tengamos que esperar 40 años para hacerlo. Hay cosas que se deben empezar a hacer ahora para que podamos ir transitando gradualmente y de a poco hacia energías renovables. Yo también coincido con lo que dice Francesco. Muchas veces cuando hablamos de transición pensamos solamente en la fuente, ¿no? En el cambio de fuentes, pero la transición energética va mucho más allá de solamente el mero cambio de fuentes de generación. Implica también la transmisión, la distribución de electricidad en este caso, pero también el consumo energético. Justamente por el tema de la subvención, de quienes nos escuchan son muy familiares con el término de fin de semana en Bolivia, en el que muchas familias van de paseo, ¿no? Vamos a pasear, y vas con el coche de norte a sur o de este a oeste, ¿no? Sin sonrojarnos además, porque estamos malgastando ese energético que es la gasolina, lo malgastamos. ¿Y por qué lo malgastamos? Porque está subvencionado, ¿no es cierto? Porque no pagamos precio real, no nos cuesta lo que realmente vale esa gasolina que mal utilizamos el fin de semana yéndonos a paseos prolongados y largos. O ves a una persona, por ejemplo, en un vehículo, yendo a trabajar en la mañana, en una avenida grande, y ves a una persona en un vehículo, y por detrás otro vehículo con una persona a bordo, ¿no es cierto? Entonces somos altamente ineficientes todavía en el país en el uso de la energía, y es algo que hay que cambiar. Pasa sin duda por políticas públicas, pero también pasa por concientizar a la población. A mí me parece excelente este tipo de programas, Vesna, porque nos permiten llegar a la gente con este tipo de información, tratar de sensibilizarnos, de recordarnos mutuamente cuán importante es ser más eficientes con el uso de la energía. Bien, muchísimas gracias. Yo les agradezco, sobre todo porque nos han permitido aclarar conceptos que son definitivamente importantes cuando estamos hablando de Estado y de gobierno. Hemos podido aclarar que una cosa es una política de Estado y otra cosa es, por ejemplo, una política gubernamental. En este marco hemos podido también dejar establecido que el Estado es un sistema de organización administrado por un gobierno que es en realidad el administrador del Estado. En tanto, el Estado es aquella concepción que supone un territorio, que supone una población y que supone precisamente un gobierno, y que todos los países tienen un sistema estatal, es decir, todos los países tienen un Estado, ¿no?, que es administrado por un gobierno. Es el caso de los estados fuertes, por ejemplo, como puede ser el caso de Estados Unidos, que tiene un Estado fuerte, administrado por distintos tipos de gobierno. Aclarar este tipo de cosas en una época preelectoral, cuando además vemos que hay situaciones un poco pendulares entre lo que es el Estado y el mercado, creo que es definitivamente tener claros estos conceptos. En lo que toca al sector energético, por supuesto que este tipo de aclaraciones también es importante, porque estamos señalando que el sector requiere de una norma, es decir, de una política de Estado que abone la ruta del sector energético de mejor manera para poder tener eficiencia y seguridad energética.
Yo agradezco a nuestros dos invitados porque nos han permitido precisamente aclarar este tipo de conceptos, nos han permitido hablar de la situación compleja que está viviendo el sector energético en el país, y agradezco también a nuestros patrocinadores, que son los que nos permiten construir este tipo de espacios donde nosotros podemos poner en la mesa de reflexión precisamente estos temas complejos a veces, simples en otras oportunidades, pero siempre necesarios para poder diagramar de manera adecuada el sector energético. Agradecemos a nuestros invitados, agradezco nuevamente a nuestros patrocinadores y por supuesto que agradezco a las personas que nos han acompañado hasta el final de este espacio. Muchísimas gracias y buenas noches.